empezar, a mí me gustaría muchísimo agradeceros la valentía de estar hoy aquí. Para mí es un orgullo para mí personalmente, pero sobre todo para las mujeres que no pueden dar la cara, ¿no? Y nos ha hablado de las muchas historias y, sin duda alguna, el juntarnos hoy aquí debe representar un antes y un después en nuestras vidas y en cómo decidimos honrar la vida. También creo que sois valientes porque habéis elegido estar aquí en una noche de viernes, tarde-noche, ¿no? Sabiendo que lo que va a ocurrir aquí no va a ser ni placentero ni cómodo, lo cual me llena de alegría, ¿no? También os voy a pedir disculpas porque estoy medio acatarada, igual espero no quedarme sin voz porque no sé cómo voy a ser, pero voy a seguir hablando. Voy a tener que igual tomar un poco de agua de mientras y sobre todo agradecer a las compañeras de la Asamblea Feminista Pasaretas que me han hecho sentir, no sé, como en casa realmente, y muy querida y muy valorada, y cada vez un poco más gallega porque me traéis tanto a Galicia que yo, no sé, al final me voy a quedar aquí a vivir y ya está. Pues hablamos en aviones y en trenes y en cuestiones del tipo, ¿no? Si me permitís, me gustaría dar mi charla de pie, que es lo que me gusta hacer, y también me gustaría, chicas técnicas de blues, verles las caras, ¿vale? Porque es muy importante la transferencia que vamos a tener. Me gusta mirar de frente porque llegué a ese momento de darle la vuelta al estigma, porque pude enfrentarme al miedo que representa ir al súper y que se den codazos y digan esa es puta. Fui capaz de darle la vuelta a todo eso el día en el que, aparte de conocer el feminismo y aparte de conocer la existencia del patriarcado, que fue la bomba, porque dije, wow, o sea, era esto, era el patriarcado. Todos estos años, todas estas preguntas, digo, joder, por fin me entiendo todo, ¿no? Pero pude darle la vuelta en el momento en el que puedo mirar fijamente y puedo interpelar no solo a esa persona, sino a toda una sociedad que aunque no sea directamente responsable, pero sí se hace cómplice. Y si hasta ahora había gente que no sabía el qué pasaba o no sabía el qué hacer, a partir de este momento, y lo he dicho, no sé si habéis visto Salvado, me dice mucho, ¿has visto la tele? Sí, he salido en la sexta. A partir de este momento somos cómplices, pero podemos ser cómplices en el buen sentido de la palabra, podemos ser cómplices de la liberación de las mujeres, porque yo creo que para eso estamos. Bueno, me voy a poner de pie, he traído una pequeña presentación. He visto que cuando se ha dicho abolición todo el mundo ha aplaudido, casi todo el mundo, y digo, jo, qué público más entregado. Si acaso, si vemos que lo tenemos todo claro, vamos a la reunión que hay aquí al lado y a ver qué pasa. Sí, bueno, cuando hablamos de prostitución, mayoritariamente, y lo que hacen los medios de comunicación es hacernos como ver o entender que prostitución es sinónimo de prostituta, porque a las abolicionistas se nos dice, no, pero ¿qué tenéis en contra de las prostitutas? Sois unas puritanas, sois unas mojigatas, mal folladas, amargadas, pues todo chill, ¿no? Y esto no tiene que ver con la... O sea, hasta a mí me llaman puritana, o sea, llegadas a este punto, yo pensaba que había hecho kilometraje, por lo visto no he llegado, la cosa está... El nivel está muy alto, me esforzaré bastante más, pero esto no tiene que ver con la moral, no tiene que ver con que nosotras, las abolicionistas, nos metamos en la cama de nadie a ver qué hacen y dejan de hacer. Tiene que ver con cuestionar unos privilegios masculinos, es el privilegio de acceder al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero que les sobra a los hombres, hablando en su contexto, por supuesto, no tormen, siempre, pero si nosotras trabajamos 2 meses gratis debido a la brecha salarial, a ellos les sobran 10 millones de euros al día, que es el dinero que se mueve en la prostitución y la trata, para instrumentalizar el cuerpo de las mujeres para alimentar y retroalimentar esa masculinidad patriarcal.
¿vale? Entonces, cuando hablamos de prostitución, nosotras, las abolicionistas, aparte de entender que estamos hablando de una institución patriarcal, una institución que tiene una función, que es la de regular cuál es el lugar de los hombres y cuál es el lugar de las mujeres, también entendemos que estamos hablando de un sistema que nos prostituye. A mí me gusta hablar del sistema prostitucional porque creo que la gente alcanza a comprender mejor esa visión global que tenemos, porque es complicado, y sobre todo es complicado para un abolicionista explicar en 20 minutos muchas cosas que simplemente desmontan las creencias de toda la vida. Es complicado, y a mí cuando me invitan a debates, en plan, no, yo soy una puta triste, por supuesto, porque me he ido mal y todo, yo soy una puta triste, y al lado me ponen una puta feliz, y es como, no, ahora hablar, esto no va de putas tristes y putas felices, esto no es un circo, ¿no? En plan, aquí nos ponemos en la barandilla y a ver qué dicen estas. Esto implica muchísimos actores y sobre todas las cosas implica a toda la sociedad. Cuando hablamos del sistema prostitucional estamos hablando del Estado. En el Estado español la prostitución es alegal, o sea, ni es legal ni es ilegal. Esto ha favorecido a los proxenetas, esos proxenetas que tienen el nombre de empresarios, de locales, de alterne. Ni son empresarios, ni son locales de alterne, son proxenetas y son prostíbulos. En esos sitios no se alterna, en esos sitios se prostituyen mujeres, en esos sitios se penetran por la boca, por la vagina y por el ano a mujeres que no desean ser penetradas. Porque hasta ese punto de frivolizar con la sexualidad hemos llegado que incluso hay quien dice que es lo mismo, que es como cualquier otro trabajo, y más adelante vamos a ver en qué consiste, porque tengo un esquema súper chulo que me encanta, que me vengo arriba, ahora ya solo me estoy calentando, pero o sea, vamos a ver si realmente es lo mismo, y si es lo mismo, ¿qué estamos haciendo aquí y por qué no nos estamos empoderando a tope? ¿Vale? No. Bueno, hemos hablado del Estado. Los proxenetas y los tratantes, mayoritariamente cuando hay una noticia en los medios de comunicación, dicen, se ha desmantelado una red de proxenetas, ¿qué tal? Siempre son extranjeros o inmigrantes. Los malos son los de fuera, siempre. Los grandes proxenetas son los de aquí, ¿vale? Son los autóctonos, son gallegos, son vascos, son andaluces, catalanes, madrileños, bueno, de aquí, vaya, que sí me explico. Bien, estos proxenetas, mayoritariamente, a las mujeres que estamos en prostitución no nos ponen una pistola en la cabeza, ¿vale? Principalmente no es por nada, porque son muy misóginos y tal, pero no lo hacen porque el putero español es un putero sensible, romántico, tiene un toque de nostalgia, ¿vale? Es el macho ibérico que necesita ser adulado y tal, y sobre todas las cosas quiere putas felices. Es lo que quieren los puteros españoles, quieren putas felices, ¿vale? Entonces, claro, los proxenetas no nos van a meter en un sótano, nos van a dar de hostias, me ha salido la vasca que yo dentro, y van a decir, no, ahí tienes a la puta, pagas y tal, porque no van a vender, ese producto no lo van a vender. Los puteros quieren un producto en buen estado, con un envase en condiciones. Y para eso se encargan de fabricar putas felices. Y las feministas hemos sabido transmitir a toda una sociedad cómo los maltratadores, no hace falta que nos peguen, no hace falta que nos golpeen o que nos pongan cadenas físicas para que nos quedemos en una situación de maltrato. Dentro del marco de la pareja estoy hablando, ¿no? Y cómo esos hombres maltratadores tienen las suficientes herramientas como para anular nuestra propia voluntad y para encadenarnos de manera invisible, ayudados por todo un sistema que les ampara. Eso es la violencia de género. Bueno, con eso las feministas hemos sabido y hemos podido llegar. Ahora queda entender eso con las putas, ¿vale? Porque las putas siempre son las otras.
las que eligen, las que quieren, las que están ahí porque quieren. Hace muchos años también se decía eso sobre las mujeres que sufrían el maltrato en la pareja, que estaban ahí porque querían, que al fin y al cabo igual le gustaba, porque si no, ¿por qué no lo dejaba? Bueno, pues ese es el debate que debemos tener ahora y darle una vuelta de tuerca a esa voluntad o a esa supuesta voluntad. Bueno, y luego hemos empezado a hablar de los puteros, como no. Los puteros, he dicho antes que son tiernos y así os habéis reído, no sé por qué, ¿no lo creéis? O sea, pon un putero en tu vida, podría ser el título de una serie para Netflix, ¿no? Bueno, los puteros españoles ven y han visto que las mafias son muy malas, que la trata es muy mala y todo esto, porque la industria, la mal llamada industria del sexo, que es el proxenetismo global y al fin y al cabo, tenía un mensaje claro y quería que dividir a la sociedad y quería transmitir un mensaje claro que es que hay una prostitución mala y una prostitución buena. La prostitución mala es la trata. La prostitución buena es la libre, elegida voluntariamente, la que empodera mogollón y todo el rollo, ¿no? Bueno, y las campañas que se han hecho en contra de la trata relacionaban directamente la violencia explícita, la violencia física con la trata. Y con el no consentimiento y con lo que representa una víctima en todo momento consciente de ser víctima. ¿Vale? Entonces los puteros dicen, hombre, yo no soy malo, yo soy buena gente, yo no quiero colaborar con la mafia, con esta gente, yo quiero, o sea, no quiero estar con todo eso, pero a la vez no quiere renunciar a su privilegio de penetrar cuerpos de mujeres. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues putas felices. Y todo el mundo, pues con la conciencia tranquila. ¿Cómo se fabrican esas putas felices? Pues ya es otro cantar. Yo me identifiqué con la palabra víctima 7 años después de salir del sistema prostitucional. Primero porque es una palabra que está muy estigmatizada dentro de lo que entendemos violencia contra las mujeres. Yo pongo como ejemplo el caso de los atentados de las Ramblas de Barcelona, ¿no? Un atentado, las víctimas salían en la tele, decían su testimonio, lo mal que estaban, lo que pasaba, las pesadillas y tal, y todo el mundo veía la tele y en todo momento pensaba, jo, esta gente inocente que estaba ahí es una persona inocente, esos cabrones culpables, que sabemos, esos yihadistas y eso tal, y el Estado que se tiene que hacer cargo, tiene que solucionar todo esto. Sin embargo, las mujeres no podemos salir en la tele, ni en un documental, ni en la radio, ni en ninguna parte, dar nuestro testimonio de víctimas sin que se nos cuestione. A ojos de la sociedad ya no somos seres inocentes que han sufrido la vulneración de sus derechos y que hay un victimario y que aparte de eso hay todo un Estado que se tiene que hacer cargo de esa situación. No, ya somos bueno, igual algo ha hecho, igual algo pues se lo ha buscado, y a las mujeres nos cuesta identificarnos como víctima porque se entiende que una víctima es un ser inútil, que no hace nada, que está ahí porque no se hace cargo de su vida, porque no es más. Y entonces no nos identificamos porque sabemos muy bien las víctimas que dentro de esa situación tan dramática siempre encontramos las herramientas para salir adelante, y eso tiene muchísimo mérito. Y yo creo que hablar de víctimas es importante porque si no hablamos de víctimas no hay victimarios. No hay nada que reparar, nada que reconocer, no hay nada contra lo que luchar. Y desde luego el patriarcado y el capitalismo y el neoliberalismo quieren que no nos identifiquemos como víctimas. Porque claro, si no hay víctimas, no hay nada que reparar ni nada que reconocer. Bueno, pues las putas se fabrican en los países empobrecidos, sobre todo. En los países en donde las mujeres se convierten en la materia prima de esta industria, una de las 3 más pujantes a nivel mundial, en donde los mismos estados no invierten absolutamente nada en que a nosotras se nos garanticen los derechos básicos
y se garantice la igualdad entre hombres y mujeres, porque somos mucho más rentables si somos exportadas como mercancía para ser explotadas sexualmente y convertirnos en diversión para hombres del primer mundo, entre comillas, los del primer mundo. Porque esto también tiene que ver con las relaciones norte-sur y tiene que ver, sobre todas las cosas, con que España es la puerta de entrada al mundo occidental, porque por España entran desde África y entran desde América Latina. Es por eso tan importante para esta mafia que en España la prostitución esté o legal o, mejor aún, legal, para ya quitarse cualquier responsabilidad de encima. Entonces los intereses que hay detrás de todo esto van mucho más allá de tres mujeres que están encantadas de prostituirse, que se empoderan mucho y que lo pasan bomba. No sé cuándo hacen de putas, porque siempre están en Twitter, en debates, en la tele, no sé cuándo les da la vida, pero bueno, digamos que me parece genial y que sigan así. Pero esto es tan complejo que tenemos que dejar de frivolizar. Y las putas se fabrican no solo a través de la pobreza, no la pobreza, sino el empobrecimiento. Se fabrican mayoritariamente a través de la violencia sexual. Yo nací en una familia de clase obrera, siendo la mayor de 2 hermanas. Mis padres trabajaban mucho, a mí me educó el Estado, vivíamos en comunismo, ¿no? Y sí eché en falta, aunque no eché en falta el alimento, el acceso al colegio, la ropa y todo eso, eché en falta mucho la parte emocional, ¿no? La parte de no sentirme abandonada, no sentir esa soledad. Pero bueno, dentro de eso, que era una norma, que no era solo yo, sino que era una norma dentro de esa sociedad era así, pues simplemente mis deseos y mis sueños tenían que ver con crecer, tener una familia, ser profesora o médica, porque era muy buena estudiante, y además siempre tenía esa necesidad de sacar 10 para de alguna manera llamar la atención a mis padres, a mi padre y a mi madre, y decirles: mírame, aquí estoy, quiéreme, mira, si soy buena, ¿no? Y tenía las mismas inquietudes que tiene cualquier otra persona en su edad. Pero todo eso cambió cuando un día, volviendo del colegio con mi mochila y con mi uniforme, me metieron en un portal y entre 5 me violaron. Y siempre digo que esa violación no fue lo peor, porque casi no recuerdo los detalles, porque fue tan brutal todo aquello que el trauma mismo hizo que se borrara de mi memoria todo aquello. Lo peor vino después, y por lo que más sufrí fue simplemente por esa revictimización, por esa, bueno, pero ¿qué hacías ahí? Porque no hubo absolutamente nadie que dijera: yo te creo. Que es lo único que necesitamos las víctimas, es lo único que necesitamos, que se nos diga: yo te creo. Por eso el éxito que tuvo esa salida en masa a la calle, en la que gritamos bien fuerte: hermana, yo te creo, lo hicimos por nuestra hermana, la víctima de la manada, pero lo hicimos por todas nosotras, porque ese día nos sanamos todas. Porque sinceramente creo que cuando una sana, sanamos todas, porque esto es una herida colectiva, es una herida de género, es nuestra herida de mujeres. Por eso es tan importante dejar de ver a las prostitutas como si fueran las otras, porque no son las otras, somos nosotras, son nuestras hermanas, y si están ahí, no es porque lo han elegido libremente. Y si no estáis ahí, no es porque sois más listas que nadie, sino que simplemente habéis nacido en otro lugar, o simplemente habéis contado con una mano tendida a tiempo. Qué importante esa mano tendida a tiempo para no caer en las redes de prostitución. Pues esta niña, de ojos grandes, que sigo conservando, se convirtió en puta. Pero no porque ella misma eligiera convertirse en puta, sino porque toda la sociedad en su conjunto la convirtieron en puta. Era considerada menos que una basura. Mi propia comunidad
me marginalizó, me señaló, me estigmatizó. Y en esa situación de absoluto abandono y soledad, solo tenía 13 años, pues las violaciones se volvieron sistemáticas. Y yo, dentro de esa desesperación de no ver una salida a todo eso, de no encontrar las herramientas para salir adelante, pensé mucho en suicidarme, porque realmente no soportaba más todo aquello. Y tenía esa opción, pero tenía también la opción de seguir agarrándome la vida. Y elegí la vida. Elegí la vida por amor. Por amor a mi hermana pequeña y por el amor que ella me tenía a mí. Porque en sus ojos yo veía admiración. Ella veía en mí algo que admirar, cuando nadie veía en mí nada que admirar, porque yo era la puta, era la basura de toda una sociedad, ¿vale? Y me agarré a esa mirada de admiración, de amor y de reconocimiento y elegí la vida. Pero para seguir en esta vida tuve que adaptarme y dejar de resistirme. Me resigné. Porque muchas veces cuando hablamos de consentimiento, no es consentimiento, es resignación, porque no nos queda otra. Y eso nos pasa mucho a las mujeres. Entonces confundir el consentimiento con resignación es algo totalmente perverso, ¿vale? Las mujeres no estamos en una situación de poder consentir desde un igual a igual, nos resignamos. Y bueno, a esta niña que tuvo que apañarse las horas, porque también abandoné el colegio a los 13 años, a pesar de ser una brillante estudiante, pues a los 17 años y medio, de repente empezaron a hablarme de las bondades de ejercer la prostitución en España. Me dijeron que en un par de años iba a solucionar mi vida, que iba a comprar una casa, un coche, que todo iba a ser maravilloso. Me ponían como ejemplo a otras mujeres que supuestamente estaban en España y eran libres y conducían coches bonitos y tenían ropa bonita, y la misma sociedad les miraba de otra manera, porque hay algo peor que ser puta pobre. Una puta rica, o sea, esas que viajan en primera clase y se echan perfume, no sufren tanto estigma. ¿Por qué? Porque aparte de vivir en una sociedad patriarcal, viven en una sociedad capitalista. Entonces, eres lo que vales, o eres lo que tienes. No, eres lo que vales, no, eres lo que tienes, o vales lo que tienes. Bien, pues en esa situación de extrema vulnerabilidad, yo dije sí, tenía 17 años y medio. ¿Por qué? Porque pensaba que era mi salvación, porque ¿entre qué elegir? Entre ir a la fábrica a trabajar, que empecé a trabajar con 16 años en una fábrica para sacarme la vida adelante, y seguir siendo la puta de todos y de todas, que me dieran patadas y escupitajos, que me trataran como si fuera una mierda y que además me violaran cada vez que quisieran, porque total, a mí nadie me creía, porque a una puta no se le viola, por lo visto, porque como ya se deja, hecha una vez, hecha todas, da igual. Y dije que sí, y ese chico me dijo que me iba a hacer un favor, y yo lo entendí así, porque durante tanto tiempo me trataron tan mal, y no me tendieron ni siquiera una mano, que yo eso lo vi como una gran ayuda, y confié en eso, y me dicen, ¿tú te lo creíste? Claro, tú también te lo hubieras creído, si eres capaz de ponerte en mis zapatos. Desde tu lugar, igual dices, no, yo no me lo hubiera creído, pero ponte en esa vida, ponte en esos zapatos y luego di, ¿te lo crees o no? Pues te agarras a ello como sea. Y me vendieron por 300 euros a un proxeneta español. No fue nada así en plan película de Hollywood, una furgoneta blanca, no sé qué, simplemente fue un trato. Es decir, Amelia, te presento a este señor, él te va a ayudar a cumplir tu sueño. Tú vas a tener que ver, pero bueno, te vas a tener que esforzar y te vas a tener que poner las pilas, porque ahí las mujeres son muy listas, tienen poder, manejan a los hombres, pues todo esto que están ahora diciendo, incluso algunas que defienden la prostitución, es el mismo discurso que me lo dijeron a mí los mismos proxenetas: tienes que ponerte tu parte, tienes que utilizar a los hombres, manejarlos, quitarles el dinero porque tú tienes el poder. Y yo sentía que tenía el poder sobre eso. Pero era una ilusión dentro del trauma, porque al recibir ese dinero sentía que tenía control sobre la situación, sobre toda la violencia pasada.
Y eso es un gran engaño. Bueno, volviendo un poco, compañeras, cuando podáis, volviendo un poco al haberme reconocido como víctima, tiene mucho que ver, por un lado, el haber entendido que mi historia personal no es solo mi historia personal, porque siempre lo será, sino que forma parte de la historia de las mujeres, de la historia de las mujeres que nos vemos arrojadas a la prostitución, que hay miles, millones, todos los años, que nos vemos arrojadas a la prostitución. Y sobre todas las cosas, tuvo que ver con poder analizar mi experiencia desde otra perspectiva. Porque muchas veces dicen, no, de la prostitución que hablen las putas, o las prostitutas, o lo que sea. Bueno, el haber estado en prostitución, o el mero hecho de estar en prostitución, no te convierte en una experta. No quiere decir que tú ya sabes lo que es la prostitución. Sí, desde la experiencia personal. Como no te convierte en experta en violencia de género el haber sufrido violencia de género. Esto va mucho más allá. Hace falta formarse, hace falta no solo tomar distancia para poder analizar todo eso, sino argumentarlo. A mí siempre me dicen, no, pero esa es tu experiencia. La gente que dice que hable de ellas, hablo y dicen, no, pero eso es tu experiencia y tal. Y digo, no, pero aparte de mi experiencia, lo mío es un discurso político, porque cuestiona todo un sistema. Y yo cuando descubrí el protocolo de Palermo, hace 4 años, descubrí que había sido víctima de trata. Durante todo este tiempo, o sea, los 5 años que estuve en el sistema prostitucional, más los 7 años de después, yo pensé que bueno, que dije que sí, hice una mala elección, que era una elección personal, individual, y que me ha ido mal porque, oye, porque tampoco valía tanto como para puta y no aguanté, pues no puse lo bastante de mi parte o lo que sea, ¿no? Lo que hacen siempre, ¿no? Individualizar y hacernos sentirnos responsables de nuestra propia situación porque, bueno, porque no lo hemos hecho bien. Y descubrí el protocolo de Palermo y que en su artículo número 3 nos da la definición de la trata de personas. Siempre me gusta decir en mis charlas que me gustaría que nadie, después de un encuentro conmigo, dijera trata de blancas. Porque es un término que todavía se utiliza, pero es un término, aparte de obsoleto, es un término racista. Trata de blancas nació a principios de 1900, cuando las mujeres blancas eran raptadas en un entorno, sobre un marco de guerra, de pobreza, de hambre. Las mujeres blancas eran raptadas para ser explotadas sexualmente. ¿Y por qué no hablaban de las negras? Porque la esclavitud negra era legal, o sea, ya era legal vender y comprar negras, por eso no importaban las negras. Pero hasta, o sea, hace poco, que fue hace 100 años, pues por fin conseguimos que las mujeres negras sean reconocidas como seres humanos, y de hecho son gran parte, un porcentaje de las mujeres que están en prostitución son negras. Entonces, cuando hablamos de trata, hablamos de trata con fines de explotación sexual, trata de personas, trata de mujeres y niñas o trata a chicas, pero trata de blancas no. Bueno, pues en el artículo número 3 nos da la definición de trata de personas y nos dice: por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una persona. Vemos como esto son unas acciones, ¿no? También pone, no tienen por qué ser todas esas acciones en cadena, se pueden dar todas o se pueden dar 2, 3 o lo que sea. Recurriendo a unos medios, esos medios pueden ser la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Qué poco hablamos del abuso de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Aquí incluiría la pornografía, porque en la pornografía, esa que consume todo Cristo, hay trata, hay explotación, y la pornografía es prostitución grabada, ni más ni menos. Pero bueno,
hay gente que todavía no lo entiende. La esclavitud, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, el matrimonio forzoso también, o la extracción de órganos. Vemos que la finalidad de la trata puede ser varia. ¿Por qué hablamos de la trata con fines de explotación sexual? Porque es la trata que más dinero mueve en el mundo. Y es donde un 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Y no porque el otro 20% sean hombres, sino porque son niños y personas trans. Vemos cómo sí es una cuestión de género la trata, y la que más millones mueve. ¿A vosotras, a vosotros, os ha resonado alguna palabra aquí en ese contexto? Porque a mí hubo una en concreto que me llamó muchísimo la atención. ¿Hay alguna palabra? Por ejemplo, cuando yo, aparte de cuando leí de aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, ya empezó a encender, se me encendió una bombilla, ¿no? Pero luego cuando leí que todo esto es para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Entonces dije, pues si es lo que hicieron conmigo. Se aprovecharon de mi situación de vulnerabilidad, también me engañaron, porque a pesar de que sabía que venía la prostitución, también es un engaño que te digan que en un par de años vas a tener una casa, un coche, vas a ser libre y todo eso, para explotarme sexualmente. Luego en la letra B del mismo artículo nos dice que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, descrita en el apartado A del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Por supuesto que no se tendrá en cuenta por una simple razón, porque estamos hablando de un consentimiento viciado. Si alguien ha obtenido ese consentimiento aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, claramente es un consentimiento viciado. De la misma manera que un consentimiento entre una prostituta y un putero también es viciado, porque el mismo putero pues pone el dinero para comprar ese consentimiento. Entonces cuando dicen los puteros, no, está ahí porque quiere. Sí, estará ahí porque quiere, pero lo que no quiere es follar contigo, porque por eso pagas. ¿Vale? O sea, aquí que no nos despisten. Entonces a mí todo esto me hizo ponerme a pensar y me hizo reflexionar sobre cómo me fabricaron como puta. Porque después hablé con muchísimas compañeras y sobre todo mujeres urbanas, y el mecanismo a través del cual se nos quiebra, se nos deshumaniza, se nos expulsa de nuestra propia comunidad para convertirnos en carne de cañón, es la misma. Hay todo un sistema a través del cual a las mujeres se nos viola desde edades muy tempranas, se nos expulsa, y es la manera en la que se seleccionan las que valen y las que no valen. Las que valen se quedan para casarse y tener hijos, y las que no valen, dentro de esa doble moral patriarcal, bueno, es cristianismo, también ahí son ortodoxos, a mí también me bautizaron sin preguntarme nada, pero bueno. Entonces, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considera trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado A del presente artículo. Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años. Por lo tanto, aunque no hubiera recurrido a ninguno de esos métodos, yo tenía 17 años, era menor de edad. Pues con eso ya era trata. Pero yo con lo que me encontré a mi salida del sistema prostitucional fue con mayoritariamente dos posturas. Una, por un lado, se compadecía de mí y era bastante paternalista, o incluso desde una mirada muy moralista. Por un lado, que no me gustaba nada, porque decía, ¿qué me vas a explicar tú a mí? O sea, tú a mí, ¿qué me vas a explicar?
Y después estaba la postura opuesta que me decía, no, pero tú has elegido eso libremente, no pasa nada, eso es, claro, me decía gente que nunca había estado en la prostitución, porque está este discurso tan progre, ¿no? No, pero esto es, bueno, ya está, has elegido mal y tal, y yo no tenía a qué agarrarme para dar una explicación a mi vida hasta que encontré el feminismo. Encontré el feminismo y de repente, dentro de ese feminismo, encontré respuestas y me explotó en toda la cara el descubrir que dentro del feminismo hay un debate sobre la prostitución, si hay que legalizarlo. Fue mi gran estrellazo. O sea, se cayó del pedestal realmente mi idealización esta de decir, pero ¿cómo puede haber mujeres que no entiendan que las mujeres que están en prostitución lo que necesitan no es que las salvemos, no es que nos salvéis, sino que nos acompañéis en este proceso, que nos deis la mano? Cuando dicen, ¿pero has hablado alguna vez con una puta? Hombre, probablemente lo ha explicado Noemí, lo que le ha costado poder hablar con una y poder hacer el documental. Pero no se trata de sentarse para cuéntame tu vida, de cómo has llegado, cómo tal. Es invasivo, ninguna va a querer hablar de nada, porque no os vemos como amigas, porque no somos amigas, y sobre todo porque no confiamos en nadie. Pero quizás, si solo quizás, a esa vecina que sabemos que es puta, le decimos, ¿qué tal ha ido el día? ¿Tus hijos bien? ¿Te apetece tomar un café? Para hablar del tiempo. Y poco a poco, pues, hacer que el mundo de esa mujer se vuelva grande, que pueda ver a través de sus ojos lo que ven vuestros ojos. Porque para nosotras, cuando estamos en la prostitución, lo único que vemos, aparte de penes, son la puerta del prostíbulo abierta, pero un gran abismo. No hay nada, nada nos espera detrás de esas puertas. Y ese es el gran problema. Y así vamos a poder luchar contra el estigma. El día en el que entendamos que las putas no son las otras, sino que somos nosotras, y nos pongamos a hablar desde el más absoluto de respeto y reconocimiento como mujer. Y nada más, sin pretender nada más, ¿vale? Bueno, mi gran sorpresa fue descubrir hace 2 años cómo se colaba dentro de, incluso de algunas reconocidas organizaciones que luchan por los derechos humanos, cómo se colaba el discurso proxeneta, cómo se colaba ese discurso que nos está hablando de una prostitución mala y una prostitución buena, cuando vemos que la trata es simplemente un medio a través del cual se llega a ser explotada sexualmente, no es un fin la trata, ¿vale? Y cuando vivimos ese proceso, no nos destruye ese proceso, porque yo no lo viví como un trauma, el que me compren ropa, zapatos, que me digan no vas a ir ahí, lo vas a vivir muy bien en un par de años, todo eso, esa fase de luna de miel que la llaman dentro de las fases de la violencia, los ciclos de la violencia, ¿no? Lo que nos destruye es lo que viene después. Y lo que viene después, ahora lo veremos. Pero lo preocupante es que en las instituciones, en las ONGs y en la sociedad en general existe un discurso proxeneta. No digo que la sociedad sea proxeneta, sino que tiene un discurso proxeneta, y eso tiene que ver con que los grandes medios se encargan de difundir ese mensaje. Bueno, en una ONG cuyo nombre no voy a dar porque luego rectificaron, me llamaron un día y me pidieron asesoramiento por una guía para periodistas que iban a hacer, y simplemente me puse verde cuando empecé a leer, porque seguían reforzando el estereotipo de la víctima perfecta, ¿no? La mujer encadenada, golpeada y tal. Y entonces llamé a la chica que se había puesto en contacto conmigo y le dije, perdona, ¿dónde está vuestro equipo jurídico? Porque el protocolo de Palermo, ¿habéis visto cómo habla de aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, de consentimiento obtenido a través de unos medios, de todo eso? ¿Por qué no lo habéis puesto? Y me dijeron, no, porque es que hemos consultado unas guías. Digo, bueno, pues ¿qué guías? ¿No sirve qué guías? Y me pasaron la bibliografía. Y las guías, no sé si se ve, esta en concreto es una guía para periodistas redactada por Red Trans Sex. ¿Sabéis quiénes son Red Trans Sex? No, la mayoría de la gente no lo sabe, porque de eso no habla
Los medios de comunicación de eso no hablan, no nos cuentan quién es esa gente, qué hace y tal. Bueno, Letra 6 es la red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Y diréis, bueno, pero eso está lejos. No, no está lejos, porque tienen su sede aquí y sobre todo la meca del proxenetismo global en España está en Barcelona. Y todo lo que está ocurriendo ahora mismo son pasos que da la industria del sexo a nivel mundial. No es algo que de repente pasa aquí, hemos descubierto la rueda, hemos descubierto el fuego y qué iluminadas y iluminados somos, ¿no? Y la representante de esta asociación, Georgina Orellano, estuvo ya varias veces de visita en España dando charlas por España para explicar sobre la sindicalización de las putas feministas, sobre todo. Bueno, no me voy a meter a analizar, luego si queréis en preguntas me preguntáis, ¿vale? Para no comer mucho tiempo ahora. Bueno, esta gente que tiene incluso sentencias firmes por trata de personas, elabora esta guía y la pasa a los periodistas. Y los periodistas cogen y se informan en base a esto y informan en base a lo que aprenden aquí. Y veamos cómo nos explica esta gente que es la trata. Trata de personas es, abre comillas, y cita el protocolo de Palermo. Cita una fuente oficial, eso está bien. Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Cierra comillas. Qué curioso que cierra comillas justo cuando venía la parte de para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, y pone para obligar a una persona a prestar servicios sin su consentimiento. Menuda vuelta le ha dado esto. O sea, pero así, con toda sujeta. Y luego veis aquí que nos siguen iluminando y nos dicen que el elemento distintivo de la trata de personas, fijaros aquí empieza la película de Hollywood, es la detención en contra de la voluntad o el secuestro de documentación, el sometimiento por maltrato o amenaza de atentar contra la vida, el encierro y la obligatoriedad de realizar actividades en contra de la voluntad expresa de la persona víctima. Pues según esta peña, la víctima de la manada no es tan víctima y se lo pasó pipa porque no dijo no en contra de su voluntad expresa, pasó todo. Esta gente tan misógina es la que tergiversa todo este discurso. Y bueno, para que lo entendamos mejor, nos han hecho un esquema. Por favor, el esquema. Bueno, lo preocupante de este esquema, veis que es la misma letra 6 que nos ha hecho el esquema. Lo preocupante de este esquema es que en páginas feministas lo dan por bueno y dicen, a ver si nos enteramos. Entonces digo, a ver si nos enteramos de qué, como si fuera esto válido, ¿no? Y bueno, nos explica. Y nos dice, ¿cómo diferenciar la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación laboral, esto ya, explotación laboral, casi es trabajo sexual y el trabajo sexual autónomo? Bueno, empieza el análisis profundo. ¿Es menor de edad? Sí. ¿Es trata, esclavización o no? Puede ser simplemente explotación sexual. Para que sea trata tiene que haber algo más. O sea, la captación, el transporte, la acogida, con el fin y tal, es lo que hemos visto, ¿no? El protocolo de Palermo. ¿Es menor de edad? No, es mayor de edad. ¿Está contra su voluntad? Sí, está contra su voluntad. ¿Es trata, esclavización? No necesariamente. Puede ser explotación sexual. Porque si está encerrada, o sea, una mujer ha ido y la han secuestrado y la han metido en un sótano, puede ser trata, porque la han secuestrado, ¿no?
pero si va a donde y sabe que va a la prostitución y la están explotando sexualmente, pues no es trata, es explotación sexual. Bueno, ¿está contra su voluntad? No está contra su voluntad. Ha dicho que si da igual en qué contexto, en qué situación, da igual, ¿vale? Aquí empieza lo gordo. Y nos preguntan, ¿su espacio de trabajo es insalubre? Claro, a mí a veces me dicen, es que tú, es por la traducción, porque tú como eres romana, es que no lo pillas. Digo, a ver, vamos a ver, para mí insalubre, yo lo que entiendo por insalubre es que va en contra de la salud, en contra de la salud de las mujeres. La prostitución de por sí es insalubre, porque daña nuestra salud física, nuestra salud psíquica, nuestra salud emocional. La prostitución daña, no empodera. Si hay alguien que lo piensa, luego hablamos de eso. Entonces, yo me pregunto, seguramente esta gente se imagine una cuadra, ¿no? En plan insalubre, en el sentido de no, es una puta cuadra, todo horrible, tal. Yo digo, bueno, es insalubre chupar pollas. Hombre, así, dicho así, dice, ahí está la moralista que lleva dentro, es una puritana, pero claro, estoy hablando del peligro que conlleva estar con desconocidos y chupar sus pollas que no quieren ponerse el preservativo, porque a ver, ni en nuestros ligues se quieren poner el preservativo. Ahora van de putas, pagan y se ponen el preservativo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Muerta, ¿verdad? Pues eso. Pues a ver, ¿quién se cree eso? Nadie se cree eso. Bueno, y es insalubre tener que recurrir a la cocaína y al alcohol para poder soportar todo eso. Y es insalubre tener que ser quien no eres, hasta el punto de llegar a dudar de quién eres. Porque durante las 24 horas del día, en esos campos de concentración que son los prostíbulos, tienes que ser y actuar en base a lo que otros quieren. Tienes que tener otro nombre, tienes que comer y dormir de manera ordenada y cuando te dejen y haciendo fila, como en los campos de concentración, igual. Y tienes que actuar en base a lo que los puteros quieren. Luego os explico cómo son los puteros y los tipos de puteros, porque incluso me han dicho que no todos los puteros. Bueno, a las feministas siempre nos dicen, no todos los hombres. Ya, sí, es verdad. Pues a mí incluso me han dicho, no todos los puteros. Y me tuve que poner a analizar la situación y sacar conclusiones. Bien, entonces, todo eso es insalubre. Y es insalubre dormir sobre el mismo colchón en donde durante horas la penetración se ha convertido en un acto de tortura. Es insalubre que mientras te penetran, cuando tú no deseas ser penetrada, que te goteen encima con su sudor, gota a gota. ¿Os habéis imaginado alguna vez eso cómo es? En vuestro trabajo, vuestro jefe os suda encima. Hombre, porque si es deseado, el sudor y el olor de una persona es agradable, incluso resulta atractivo, pero si da asco, se convierte en una tortura. Bueno, pues sigamos con el análisis, porque esta gente es muy profunda, ¿vale? Se pregunta, ¿le retienen un alto porcentaje de sus ingresos? ¿Cuánto es un alto porcentaje de sus ingresos? Porque por ley está permitido que se queden con el 50%. O sea, esta ley, esa legalidad y bueno, viva la vida. Pero aparte de eso, alguien se piensa que los proxenetas son los hombres más igualitarios del mundo y dice, no, 50 para ti, 50 para mí, ¿vale? Y estos 10 millones de euros al día que mueve la prostitución y la trata, que está incluido en el cálculo del PIB a partir del año 2014, que nos está diciendo que estamos creciendo y que todo va bien, no nos dicen en base a qué, ¿vale? Pues todo ese dinero no lo van a repartir con todas nosotras. Porque ninguna puta se enriquece. Porque todo lo que te dejan ganar después de cobrarte la habitación, la comida, de venderte ropa, productos cosméticos caros, la cocaína, el alcohol, que al final acabas enganchada para poder soportar todo esto, te queda casi nada. Te queda casi nada y por un lado
ese poco que te queda, gran parte lo vas a mandar a tu familia. Porque a nosotras, a las mujeres, se nos educa para cuidar. Puta, pero tienes que cuidar, que para eso has ido a España, donde se le cogen billetes en los árboles. ¿Vale? Y por una parte nos queremos sentir bien de decir, lo hago por algo, lo hago por mis hijos, las que tienen hijos, lo hago por mi familia. Siempre tenemos que agarrarnos a algo. Es algo de lo que depende nuestra vida. No es algo para criticar, sino que es una herramienta para poder sobrevivir, y es bueno que ocurra eso. Lo que pasa es que eso no lo tenemos que dar por válido. Como lo hace por dar de comer a su familia, pues esto es válido. No todo es válido. Bueno, seguimos. ¿La obligan a trabajar demasiadas horas? Bueno, ¿y cómo calculamos lo que son demasiadas horas para una prostituta? El movimiento obrero ha dicho que 8 horas es más o menos lo suficiente. Incluso hay gente que habla de 6, y al final acabamos trabajando libremente 12 horas al día. Pero para una prostituta, ¿cuánto es demasiado tiempo? ¿Cómo calculamos eso? En centímetros de polla, en la brutalidad con la que se ha llevado a cabo el acto. ¿Sabéis lo que más piden ahora los chavales, los mocosos, estos que cada vez van más jóvenes de putas? ¿Sabéis lo que me cuentan mis compañeras prostituidas? Porque cada vez esto se ha vuelto peor por la pornografía que consumen desde edades más tempranas, por la diversión es ir en grupo, sorpresa, en grupo, pagar a una prostituta para que les coman el culo. Se ponen en fila y la prostituta le tiene que comer el culo. Bueno, ¿cuántas horas se supone que es lo justo y cuánto es demasiado? ¿Cuántos culos hay que comer para que se considere demasiado? Y es lo mismo 8 horas de apretar tuercas con 8 horas de chupar pollas. Digo yo, me pregunto todo esto porque necesito encontrar una explicación a todo lo que esta gente chunga nos está diciendo. Porque la gente, cuando escucha la palabra prostitución, no sé si recuerda la película Pretty Woman. Pretty Woman no es la prostitución, nos la han metido doblada. Incluso han hecho que algunas suspiremos, aún sin ser putas, queriendo ser Vivian. O sea, fijaros hasta qué punto nos han lavado el cerebro, pero de una manera tremenda. Bueno, pues digamos que todo esto es así. Pero volviendo al análisis de esta gente, creo que no lo lleva a contar de esta forma, ¿no? Pero digamos que el espacio de trabajo es insalubre, o sea, que es una cuadra, ¿vale? ¿Le retienen un alto porcentaje de sus ingresos? Sí, le retienen un alto porcentaje de sus ingresos y la obligan a trabajar demasiadas horas. Hablamos siempre de 24 horas, porque las putas tenemos que estar 24 horas disponibles. 24 horas, cuando tú quieras. En el docu lo hemos visto, cuando tú quieras, yo aquí te espero, ¿vale? Bueno, todo esto es así. Esto es explotación laboral. Claro. Y veis cómo en muy cortito tiempo, así, pam, que con 2 o 3 palabras le han dado la vuelta a toda la historia. Y de aquí han convertido a víctimas de trata en trabajadoras sexuales. Ha desaparecido el proxenetismo, porque aquí no hay. Y también ha desaparecido la explotación sexual, porque se ha convertido en explotación laboral. Entonces, ahora dicen, no, es que no queremos ni legalizar ni regular la prostitución, queremos la descriminalización. Digo, coño, si encima dicen la verdad. Quieren descriminalizar el proxenetismo y la explotación sexual, que es lo único que se persigue de manera muy, pues así por encima, ¿no? Bueno, sigamos. Digamos que esto no es así, porque su trabajo su espacio de trabajo no es insalubre, porque es un palacio con mármol y cristales de Bohemia y cosas así. No le retienen ningún euro, porque es libre y empoderada. Y no le obligan a trabajar demasiadas horas porque ella elige, y de hecho elige a un putero que se parece a Richard Gere y viene cada 2 semanas y por la escalera del ingenio con un ramo de flores y todo. Es genial todo esto, porque ser puta, pues habrá de estas, pero bueno, todo esto es maravilloso. Entonces a mí me dicen, ¿qué tienes en contra de estas? Envidiosa.
Claro, como tú has engordado, estás ahí que no eres follable, pues te da envidia que estas se ganan ahí, dinerito. No, mi problema no es ese. Esas mujeres que sigan haciendo lo que les da la real gana, porque nadie va a ir a tocar su puerta y a decir, a ver, maja, ¿con quién estás en la cama? ¿Cuánto dinero tenías antes en la cartera? ¿Cuánto tienes ahora? Nadie va a hacer eso, absolutamente nadie. Y cuando hablamos de la prostitución, estamos hablando de un sistema que nos prostituye. Las que están en su casa, pasándolo tan pipa y cobrando por ello, pues nos da igual. No es nuestro problema, estamos hablando de otra cosa. Y mi problema sí surge cuando a esto lo llamamos trabajo sexual autónomo. En eso sí estoy en contra, porque no estoy de acuerdo en que se llame trabajo sexual autónomo, en primer lugar porque si hablamos de un trabajo sexual autónomo, debe de haber trabajo sexual por cuenta ajena, porque claro, ningún trabajo puede ser solo de manera autónoma. Y porque principalmente no estoy dispuesta a que a toda esta barbaridad se le llame explotación laboral. Y no estoy dispuesta a que a los proxenetas se les siga llamando empresarios. Y no estoy dispuesta a que los puteros, prostituyentes, violadores, previo pago, se les llame clientes. Clientes somos la gente que va a comprar pan, la gente que va a la lavandería, que va al banco. El putero es plenamente consciente de lo que tiene delante es una persona, y si no quiere verlo y quiere seguir instrumentalizándola, eso pues no va a ser tan fácil ya. Me recuerda una canción. No va a ser tan fácil, ya no va a ser tan fácil. ¿Sí? Es que me gustan mucho los karaokes, les he dicho a las compañeras que casi siempre acabo con karaoke después de una charla. A ver. Bueno, si queréis pasarla... Bueno, así, o sea, de esto hablamos, de la industria del sexo, cómo tergiversa, cómo nos manipula, cómo nos venden la moto, y encima nos... Claro, es que son trabajadoras sexuales, pero ¿quién soy yo para decirle nada a otra mujer? Perdona, ¿cómo que quién eres? Eres una mujer como ella, y nos importa mucho, pero no solo el que seas una mujer, sino que como parte de esta sociedad no queremos que los hombres accedan al cuerpo de las mujeres a través del dinero. Si les sobra el dinero, pues que nos los den, que no nos metan la polla por los agujeros para poder acceder a ese dinero, o sea, así de fácil. Bueno, el debate, modelos teóricos. Está el modelo prohibicionista, por ejemplo en Rumanía está el modelo prohibicionista. El modelo prohibicionista es un modelo conservador, moralista, hipócrita y completamente inefectivo, que es hacerla invisible. En un modelo prohibicionista se persigue y se castiga a todos los actores del sistema prostitucional, que al fin y al cabo es un poco mentira, porque siempre son las mujeres las que acaban siendo perseguidas, multadas, maltratadas, violadas. Incluso los mismos policías hacen abuso de poder y bueno, dicen, no quieres que te multen, que te metan en la cárcel, pues me la chupas. Y esto es seguir perpetuando un sistema, porque al final es hacerla invisible, ¿no? Como que no existe. Después está el modelo reglamentarista, regulacionista, que habla de trabajadoras sexuales que reclaman derechos, como si lo que nosotros hacemos las abolicionistas es reclamar, no sé, esta gente también se llama pro-sex, ¿vale? Por esta regla de tres yo soy antiderechos y anti-sex, ¿vale? Cuando, bueno, esto es una tontería, o sea, como una casa. Bueno, dentro de este modelo teórico hay dos posturas, ¿vale? Está la postura liberal, que dice que es como cualquier actividad económica. Aquí le podéis poner la carita de Rivera. Y luego está la postura progresista, que habla de libertad sexual, libre consentimiento, el coletas. Sigue el modelo teórico abolicionista, que demasiadas veces es confundido de manera intencionada con el prohibicionismo para desacreditarlos a las abolicionistas. Veamos, el modelo abolicionista. Hablamos de mujeres en situación de prostitución. ¿Por qué?
para recalcar que es una cuestión de género. La prostitución entendemos que consolida los roles patriarcales y la desigualdad, cosifica y mercantiliza a las mujeres al servicio del afán de dominio masculino. Las feministas, vamos a estar de acuerdo con esto. ¿Qué feminista va a decir, no, esto no es así? Entonces, cuando haya de haber un debate, y mucho más si ese debate se da dentro de la izquierda, porque hay algo muy parecido al macho de derechas, que es el macho de izquierdas. Es un chiste fácil, ¿vale? Pero es así. En la izquierda se tiene que incorporar el discurso feminista, porque si no, a ninguna parte vamos. De hecho, las feministas, no es por echarnos flores, pero sí lo es, estamos haciendo lo que la clase obrera ha dejado de hacer hace muchos años: invadir las calles, seguir luchando. Estamos invitando a hacer lo mismo. No estamos poniendo pegas a nada. Nos estamos liberando nosotras y con ello liberando a toda la sociedad. Y por eso es tan necesario que el discurso feminista esté presente en los debates. Que los debates no sea cualquier debate, no nos sirve cualquier debate. ¿Cómo me puedes plantear a mí, como feminista, lo de libertad sexual? ¿Qué coño de libertad sexual? Libertad sexual es follar con quien me da la gana y tener los medios para no necesitar el dinero que me va a dar y que va a condicionar mi comportamiento. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a hablar del libre consentimiento dentro de la izquierda? ¿Pero se nos va la olla o qué pasa? ¿Qué libre consentimiento de qué? Bueno, entonces, el único debate que se puede dar en el seno del feminismo tiene que ser: ¿cómo vamos a abolir la prostitución? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Este es el debate. No si es un trabajo, si no es un trabajo, si es libre consentimiento. Eso está superado ya. Y nosotras, por ejemplo, desde feminicidio.net tenemos claras nuestras demandas. Queremos una ley integral contra la trata. ¿Por qué no la hay? Queremos políticas públicas que vayan más allá de una ayuda económica, porque en España no hay una renta básica. El paro está en lo más alto en toda Europa. Las mujeres somos las primeras que acabamos en el paro. Y fijaros que, chicas, no os lo vais a creer, pero están luchando por nuestros derechos. Nuestros derechos a ser trabajadoras sexuales. Así que o espabilamos, o, si bien no nosotras, pero las mujeres que vendrán después, pues van a tener ese derecho. Y entonces, ¿qué les vamos a decir como feministas? Chicas, ¿sabéis? Las feministas de antes lucharon para que nosotras pudiéramos votar, pudiéramos divorciarnos, pudiéramos estudiar, y nosotras cogimos todo eso y lo utilizamos para algo muy grande. Luchamos para que vuestro derecho sea el derecho a prostituiros, para que tu cuerpo sea tuyo. Kasia X. Eyman, en su libro La mercancía y el ser, explica el concepto de mi cuerpo es mío. Y ella explica que cuando decimos mi cuerpo es mío, no se entiende como que mi cuerpo es una propiedad que tengo pero que va aparte de mi yo. Somos cuerpo. No lo tenemos así como aquí lo tengo, lo cojo, lo dejo, somos cuerpo. Y en la sexualidad la vivimos con todo nuestro ser. Por ejemplo, Beatriz Jimeno nos dice: ¿sabéis que no es lo mismo que te toquen un codo a que te toque el coño? No es lo mismo, porque nos atraviesa, la sexualidad nos atraviesa y nos puede elevar al máximo placer, pero también nos puede destruir, porque por eso sufrimos las mujeres cuando se nos viola, porque no es lo mismo que nos obliguen a fregar platos a que nos violen, porque es un acto de invasión del propio yo. ¿Vale? Y bueno, dicho todo esto,